Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo. Hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital excavadigital.com. Este diccionario, excavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. Aparte de la traducción, esta herramienta es útil para traducir textos del Nuevo Testamento. Muy sencilla de utilizar, muy fácil de utilizar. Yo lo insto para que usted se suscriba y pueda aprovechar estos recursos que hemos creado para liderazgo cristiano. Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración. Hoy con Mateo 1:17, un versículo cargado de grandes enseñanzas para todos nosotros. Antes de iniciar con el texto bíblico, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que se suscriba al diccionario excavadigital.com, el diccionario de los exégetas, que lo vamos a estar editando constantemente para que pueda responder a las necesidades de la iglesia del Señor que desea traducir textos de manera correcta. Y ayúdanos a evangelizar. Ayúdanos a evangelizar. Dice la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6, que tenemos en pantalla. La gente no quiere nada de Biblia, la gente no quiere nada de estudios bíblicos. En las iglesias usted dice estudio bíblico y no aparece nadie. En la iglesia usted dice concierto cristiano y son iglesias llenas, full.
Eso es un problema porque la gente no quiere formarse, la gente quiere mucha emoción, pero quiere poca formación. Por eso, ayúdanos a evangelizar y hay que llevar este mensaje, esta formación cristiana, estos textos que es para toda la iglesia, para los que saben griego y los que no saben griego, para los que están formados y para los que no están formados. Comparte este video en tus redes sociales y le estarás ayudando a muchos cristianos a estudiar la palabra de Dios. Hay que convencer a la iglesia de que necesita formarse. O sea, lo dice, y mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por ahí algunas ideas extremas hacen un ataque contra la formación cristiana y dicen no es necesario formarse. Yo agarro la Biblia y a lo que entiendo. Y esos son los que dicen cada disparate y producto de eso se generan sectas y más sectas porque no interpretan correctamente la Sagrada Escritura. Jesucristo formó a los apóstoles durante varios años. En la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, habían maestros. Se exalta el conocimiento de Pablo, se exalta el conocimiento de Apolos. Es decir, la iglesia siempre ha sido una iglesia que busca formarse y no decir lo primero que se nos viene a la cabeza. Por eso los objetivos de este programa son tres. Número uno, ¿qué dice el texto? A eso le vamos a llamar exégesis. La exégesis es cuando usted presenta el texto bíblico sin mutilación. Cuando por ejemplo usted agrega la palabra Jehová o Yahvé en el Nuevo Testamento, eso es una mutilación bíblica, porque no aparece en todo el Nuevo Testamento ni la palabra Jehová ni la palabra Yahvé. Eso aparece en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no, porque el Nuevo Testamento es griego. Entonces, muchas sectas tienden a mutilar el texto bíblico y escriben palabras que no aparecen ahí. Una señal clara es cuando usted ve un Nuevo Testamento donde dice Jehová o Yahvé. Eso es una mutilación de la Biblia. Nosotros en este programa queremos hacer una exégesis en primer lugar. La exégesis, y nos vamos a entender así. La exégesis es presentar el texto bíblico sin mutilación, tal como viene, tal como lo presentó el escritor sagrado. Y eso es lo que se hace y punto. No se puede hacer otra cosa. Cuando usted presenta un texto bíblico alterado, eso es una eisegesis, porque usted no está sacando la verdad, lo que dice el texto, sino usted está alterando el texto bíblico. Este programa pretende hacer una exégesis, pretende presentar el tema y la traducción del tema tal como viene literalmente en el Nuevo Testamento, tal como lo dejaron los escritores en el texto griego que tenemos en este momento, los textos griegos, y explicárselo a usted, aunque no sepa griego, pero no importa, usted lo va a entender, lo va a comprender, para que no cometa errores exegéticos. En segundo lugar, ¿qué quiere decir el texto bíblico? Es una segunda parte, que es la interpretación. Esa es la hermenéutica. La interpretación bíblica se basa en, nosotros lo hemos resumido de la manera que viene en la parte superior de la pantalla. Ese es el método teológico, el histórico gramático. ¿Qué significa eso? Bueno, que nosotros tomamos en cuenta lo que dice la historia. El texto bíblico, para entenderlo, hay que irse a las raíces y hay que conocer. Mientras usted más conozca del Nuevo Testamento, introducciones al Nuevo Testamento, hay muchas. Hay muchos libros en la librería cristiana donde usted puede generar una buena hermenéutica. Hay libros que nos dicen qué significaban los diferentes elementos en el Nuevo Testamento hace muchos años. Entonces, esa es la parte hermenéutica. Mientras usted tenga más conocimientos históricos, por ejemplo, es más fácil que un camello pase por el hueco de una aguja a que un rico se salve. Y la gente cree que es una aguja normal.
y no sabe que está hablando del hueco de una aguja, está hablando del hueco de una aguja en aquel tiempo, que era la puerta pequeña en las grandes ciudades, por donde a veces, para no abrir la gran puerta de la ciudad, hacían pasar al camello por una puertita pequeña que tenían esos conocimientos y esos datos históricos son necesarios para interpretar el Nuevo Testamento. Mientras más conozcamos de historia, más vamos a conocer de interpretación del Nuevo Testamento, más lo vamos a interpretar correctamente. Lo otro es la parte gramatical, ¿verdad? Histórico-gramático. La parte gramatical se la presento aquí, lo que dice el texto griego. Mientras más conozcamos de gramática griega y gramática española, dichosos los profesores de español, los que han estudiado español y conocen la gramática bien, porque ellos nos pueden ayudar mucho en la parte de esto. Y si conocen griego, excelente, ¿verdad? Entonces la parte hermenéutica, que es muy importante para poder interpretar. Si tu ojo peca, sácatelo. ¿Qué significa? ¿Verdad? No significa necesariamente que nos tenemos que sacar los ojos. Entonces, literalmente dice, si tu ojo peca, sácatelo. ¿Pero qué significa? Y en tercer lugar, el tercer objetivo es, ¿qué me dice el texto a mí? La palabra de Dios y sobre todo el Evangelio, el Nuevo Testamento, fue hecho para vivir, para vivenciar. Entonces la esencia del texto bíblico es vivencial. Yo leo la Biblia para vivirla, no para tener un montón de conocimientos. No, yo vivo lo que dice el Evangelio. Jesús nos llama a vivir la fe. Jesús nos llama a vivir el Evangelio. Por eso la teología nuestra es una teología vivencial. No es una teología muerta, una teología teórica, ¿verdad? La letra mata. No es así. No es teórico, es vivencial. Es una teología vivencial. La teología me lleva a vivir el Evangelio. Entonces, ¿qué me dice el texto bíblico a mí? ¿Qué me dice? ¿Cómo lo puedo interpretar? Y cómo lo puedo interpretar para vivir. Bueno, esos son los objetivos. Vamos a entrar a Mateo 1.17 sin más preámbulo. Mateo 1.17, el texto bíblico dice: por eso todas las generaciones de Abraham hasta David, generaciones 14. Es decir, todas las generaciones desde Abraham hasta la generación de David son 14 generaciones. De David hasta la deportación a Babilonia también son otras 14 generaciones. De la deportación de Babilonia hasta la de Cristo, generaciones. Es decir, Mateo dividió las generaciones de Jesucristo desde Abraham hasta Jesús en 14, 14, 14. Obviamente a él no le interesa el dato fidedigno histórico científico. A nosotros hoy, después de la Edad Moderna, el énfasis en la exactitud histórica, pues es loable. En aquellos tiempos, sobre todo para el escritor del libro que llamamos de Mateo, lo que le interesa es el simbolismo. Entonces, de hecho, había más, óigame bien, había más, más fe en un simbolismo que en una acertación científica. Era más importante que Jesús estuviera enmarcado dentro de lo que eran 14 generaciones a que se le hiciera toda la genealogía, como por ejemplo la genealogía que presenta Lucas. Es una genealogía que no toma en cuenta el simbolismo numérico. Aquí el simbolismo numérico lo vemos desde aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Usted lo puede estar viendo, el simbolismo numérico. Aquí el 14, 14, 14. Este 14 tiene un simbolismo que ahorita lo vamos a explicar en las próximas... ahorita lo explico en la otra filmina. Pero le interesa el simbolismo. El número 14. ¿Qué tiene que ver el número 14? Y vea usted la generación. Una generación era, por ejemplo, la generación bíblica no son 100 años, como tal vez podría ser en nuestro tiempo. No, la generación es digamos así,
es la vida de un personaje. Toda la historia de Abraham, desde que él nació hasta que él muere, esa es la generación de Abraham. La de David es toda la vida de David. La generación de Esgin es desde que yo nací hasta que yo parta con el Señor. Entonces las generaciones pueden ser cortas. Puede haber una generación de 20 años, puede haber una generación de 100 años, si la persona vive 100 años. La generación de Cristo es interesante, pero es desde que Cristo vino al mundo, desde que Cristo comenzó a predicar el Evangelio, hasta que algún día Cristo sea erradicado de la sociedad. Es decir, mientras Jesucristo sea parte de, digámoslo así, de las grandes religiones del mundo, y sea conocido como es conocido en este momento, ¿verdad? Es el cristianismo a través de la Iglesia Católica, a través de la Iglesia luterana, calvinista, las iglesias protestantes, a través de todo el credo religioso que tiene el mundo, pues el cristianismo sigue siendo la religión predominante. Entonces vivimos en la generación de Jesucristo. Esa es la generación de Cristo. Porque la generación puede referirse a un personaje, como en este caso, puede referirse también a una sociedad, la generación de tal ciudad, ¿verdad? Cuando Jesús decía no pasará esta generación, se refería a la generación de ese momento y podría estar hablando también de la generación de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está detrás también de los acontecimientos bíblicos. Eso es un elemento que no puede quedar por fuera. Muchas cosas el Espíritu Santo las escribe y tienen un sentido escatológico, es decir, para el final de los tiempos. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, dice la Reina Valera, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. La Jerusalén va por ahí también, así que el total de las generaciones son desde Abraham hasta David 14 generaciones, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Científicamente no es así. Científicamente puede ser que las generaciones de la deportación a Babilonia a Cristo pueden ser 40 o 30 o 50. Puede ser que las generaciones digamos, de David a la deportación pueden ser 60 o 30 o 20. Pero eso no le interesa a Mateo. Mateo omite, como lo hemos visto, ¿verdad? Mateo omite nombres. Ya eso lo hemos explicado anteriormente en todas la genealogía que hemos visto. Pero Mateo omite nombres para que le calce 14, 14, 14. Y de esa manera calza el simbolismo con Cristo, que lo vamos a explicar en un momento. Vamos al interlineal y vamos a ir explicando esos pequeños detalles en este programa. Bueno, viene pase un, ¿verdad? Pase un, que este un es por eso, que ese se traduce antes. Por eso y pase todas, por eso todas las generaciones, le estoy justificando porque traduzco literalmente así, por eso todas las generaciones, apó Abraham, desde Abraham, apó es desde, ¿verdad? Desde Abraham, esto es un punto de partida, ¿verdad? En este caso, apó desde Abraham, que aquí desde Abraham se refiere a desde la generación. Por eso ahí lo hemos agregado. Es un elemento tácito. ¿Por qué? Porque se hace referencia a la generación. Por eso todas las generaciones, desde la generación de Abraham, ¿verdad? Desde Abraham, Eos hasta, este cierra desde hasta de David. Aquí también hasta se refiere a la generación de David, desde la generación de David hasta la generación, desde la generación de Abraham hasta la de David, generaciones 14. Aquí omite el verbo ser, son 14 generaciones, ¿verdad? Porque
es tácito, no necesita incluirlo, se entendía, se comunicaba sin este verbo, sin este sustantivo, se entendía la expresión. Pero ya a la hora de nosotros traducir puede ser que nos perdamos. Dice que apó y, o también apó desde, otra vez, desde David, es decir, desde la generación de David, Eos hasta, ahí está cerrando, ¿verdad? Eos hasta Tismetiquesías hasta la generación de la deportación de Babilonia, ¿verdad? Babilonos, Metiquesías babilonos, hasta la deportación de Babilonia. Dice, llené de catésares, es decir, 14 generaciones, son 14, ahí está omitido son 14 generaciones. Y luego dice que, la tercera parte, estos son 14, aquí hay otras 14, véalo usted, y aquí hay otras 14. Dice que apó también desde Tismetiquesías, desde este apó hasta Eos, ¿verdad? Que cierra y abre, uno cierra y otro abre. También desde Tismetiquesías babilonos, es decir, se refiere a la generación de la deportación de Babilonia. Eos hasta tu Cristo, la generación de Cristo. Vea qué interesante porque está hablando la generación de Cristo. La generación de Cristo es cuando Cristo nace, pero la generación de Cristo, y así es, Eos tu Cristo, la generación de Cristo. Es decir, la generación de Cristo es hasta que Él venga para los cristianos, ¿verdad? La generación de Cristo es desde, póngame atención, desde que Jesucristo nació hasta que Jesucristo venga, porque Jesucristo se fue. Vivimos en la generación de Cristo. Entonces, hasta la generación de Cristo se refiere al nacimiento de Jesús, llené de catésares. Son, que está omitido, 14 generaciones. Entonces, ponga mucha atención porque esto, la generación de Cristo, ¿verdad? Es una generación de miles de años. Llevamos ya 2000 años de la generación de Cristo. 2000 años. Pasemos a la otra. Y vamos a ver un momentito el número 14, el simbolismo del número 14. Para tener entendido por qué Mateo utiliza el 14. Bueno, aquí lo he resumido de esta manera que yo creo que queda claro. Todo viene del número 7, ¿verdad? Es un número perfecto. ¿Por qué era un número perfecto el 7? ¿Por qué el 7 va a ser un número perfecto? Bueno, veámoslo de dónde inicia. Inicia con la astronomía de los antiguos. Resulta que antes, a simple vista, solo se miraban 7 astros, que para muchas culturas eran 7 dioses, ¿verdad? Para ellos los astros eran como dioses. Entonces, ¿qué se miraba a simple vista? Ellos solo conocían estos 7 astros. Ya nosotros vamos a conocer el resto después. Digamos, primero el Sol. Es el más grande, es el primero. El Sol era el más conocido porque es el que estaba ahí, lo veíamos grande de la Tierra. El Sol era el Dios mayor, el Sol. Estoy yéndome anteriormente, porque esta cultura fue asumida por la mayoría de culturas. Y el 7 es un número que tiene un origen astronómico, pero resulta que ahora se asume en el cristianismo y el 7 usted lo ve por todo lado. El pueblo judío lo asumió. Lo asumió, ¿en qué momento? Es muy difícil saberlo, porque no hay escritos al respecto. Lo que sí sabemos que habían 7 astros, que ellos creían que eran 7, el dios Sol, ¿verdad? El dios Sol, que es el más grande del sistema solar que nosotros. Luego la luna, porque en la noche lo que usted ve es un astro grandísimo, que es un satélite, ¿verdad? De la Tierra, es un satélite. Ese era el otro. Luego Marte era otro planeta que se veía, ¿verdad? Marte se veía. Mercurio se miraba también, el planeta más cercano al Sol, Mercurio. Se miraba Júpiter,
a simple vista, usted lo puede ver. Venus, el planeta Mercurio-Venus, es el segundo. Mercurio, Venus y Tierra, ¿verdad? Son los más cercanos al Sol. Y Saturno, eran los planetas que se miraban. Entonces Saturno, aquí está. Los otros planetas como Neptuno, Urano y Plutón no se podían apreciar a simple vista. Entonces no eran incluidos. Entonces para los antiguos estos eran 7 dioses. El dios Júpiter, el dios Saturno, el dios Mercurio, el dios Marte. Así entonces se crearon los 7 días de la semana. El sol, todavía se sigue llamando sol todavía el domingo. Nosotros el domingo le pusimos Dominus por el Señor, el día del Señor, Dominus, domingo, pero originalmente es más como Estados Unidos, como en inglés se pronuncia, ¿verdad? Que es Sunday, que es sol, ¿verdad? El día del sol, Sunday, ¿verdad? Entonces todavía en inglés está el domingo como el día del sol, Sunday, ¿verdad? Y de hecho el domingo era el día del sol, así está en la historia. La luna va a ser el lunes, de ahí viene lunes, viene de luna, ¿verdad? De la diosa Luna, la diosa Diana de los Efesios, y por ahí se llama el lunes, dedicado a la diosa Diana de los Efesios, o Luna, ¿verdad? Lunes. Es la diosa Luna, ¿verdad? El dios Marte, el dios de la guerra, se le puso al martes. ¿Por qué se llama martes? Por el dios Marte, ¿verdad? Y por el planeta Marte, ¿verdad? El dios Mercurio, de ahí nace miércoles, el miércoles. Del planeta Júpiter, o el dios Júpiter, para ellos nace jueves. Del planeta Venus nace el viernes. Y Saturday, ¿verdad? Saturno, el sábado, dedicado al dios Saturno. Las famosas Saturnales romanas, ¿verdad? Que también se hacían una vez al año. El nacimiento de los dioses. Es toda una historia interesante, pero Dios, el Dios cristiano, va a asumir esta costumbre de los pueblos paganos. Nosotros seguimos la costumbre de los 7 días por semana. Nosotros seguimos, y el pueblo hebreo tomó que habían 7 días por semana. ¿De dónde nacen los 7 días? De esta costumbre pagana de los 7 astros. Entonces nosotros seguimos diciendo que son 7 días, pero es por los 7 astros. De ahí se originan los 7 días de la semana. ¿Está bien? Este 7 se va a convertir en un número divino, ¿verdad? Un número para muchas culturas, entre ellas el pueblo judío y después la iglesia cristiana. Usted ve, si usted lee el Apocalipsis, lee que por todo lado aparece el 7. ¿Verdad? Las 7 iglesias, los 7 truenos, las 7 plagas, los 7 espíritus de Dios, que no son 7 espíritus de Dios propiamente, sino que es un simbolismo de la perfección del Espíritu Santo, y así sucesivamente. Dios se sujeta a la cultura. No es que hayan 7 días, ni que hayan 7 dioses, pero Jesús y Dios no se va a poner a cambiar cultura. Dios no viene a cambiar la cultura. Dios nace y retoma la cultura, digámoslo así, se inculturiza para predicar algo más importante que la cultura, que es el Evangelio, ¿verdad? Donde viene la salvación, el amor al prójimo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué 14 para Mateo? ¿Por qué 14? Bueno, 14 es doble 7. Es doble 7. Es doble perfección, entonces. ¿Por qué? Porque está hablando de Jesucristo. Entonces lo pone como doble 7. En el Evangelio a veces hay una parte donde se pone 70 veces 7. Es decir, 7 perfecciones. Es decir, no doble, sino 7 veces la perfección. Entonces, eso es muy dado en la cultura, ¿verdad?
No te digo 1000, sino 2000, ¿verdad? Es decir, eso es una expresión muy usada aquí en el planeta Tierra. Entonces el 14 es doble 7. Vean que ahí ya viene dándonos un mensaje de que Cristo es mucho más grande que cualquier personaje bíblico. Es doble perfección. Jesús se enmarca dentro del 14, relacionándolo con el Mesías, que es doble perfección, ¿verdad? Ese Mesías es más grande que David. Ese Mesías es más grande que cualquier personaje que haya existido. Esa es la imagen que nos transmite el libro. Ahora, David es el 14 en la genealogía de Mateo. ¿Lo ven? Por ejemplo, si usted ve la genealogía de Mateo, está primero Abraham, que es el 1, ¿verdad? Abraham engendró a Isaac, es el 2. Isaac a Jacob, es el 3. Jacob a Judá, es el 4. Judá a Fares, el 5. Fares a Esrón, 6. Esrón a Arán, 7. Arán a Aminadab, 8. Luego viene Nazón, 9. Salmón, 10. Boez, 11. Jobed, 12. Jesé, 13. Y David es el 14. Entonces, ¿cuál mensaje también nos da el número 14? Que Jesús es el nuevo David. Para el pueblo judío, esperar la venida del Mesías, era el nuevo David. El nuevo David. Jesús era el nuevo David. De hecho, David es prefigura del Mesías, prefigura del Cristo. El Cristo, el ungido, ¿verdad? Porque ungido, de ahí viene la unción que le hacían a los reyes. Lo primero que hacen con el rey Saúl, los profetas, es ungirlo con aceite. Es decir, entonces el rey era el ungido, es decir, el Cristo, el Mesías. Todo rey era el Mesías porque se le ungía. Cristo es al ungirlo, al decirle que es el Cristo, lo están ungiendo. Lo están llenando del Espíritu Santo. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Ahora, Jesús es el nuevo David, ¿verdad? El nuevo David. Y tiene que nacer en Belén, como David era de Belén. El rey David. Nada más que Jesús es el nuevo ungido. David fue el ungido de Dios, igual que Saúl, porque los reyes eran ungidos. Ungido en español, Mesías en hebreo y Cristo en griego. David es el nuevo David. Jesús, es el nuevo David, el nuevo rey, ¿verdad? Jesús es el rey. Pero con mucho más calidad, porque entonces ese 14, que es David en la genealogía, es doble perfección. David es prefigura del Mesías, póngame atención, el del ungido de Cristo. Jesucristo es el 14 desde la deportación de Babilonia, ya lo vimos. David es el 7º hijo de Jesé. Eso es muy importante también. Si usted lo ve, David es el 7º hijo de Jesé. ¿Por qué? Porque el 7 es número de perfección. Entonces, es importante, ¿verdad? Ver toda esta simbología del 14 gira en torno al 7. Sigamos un poquitito más. Para Mateo, para el escritor de ese evangelio, Mateo, ¿verdad? Que sabemos que no fue Mateo el que escribió el evangelio. Para Mateo, pero así está, para el agiógrafo, una generación no existe, una generación no es exactamente 100 años, ya lo explicamos, sino la vida de un personaje. Hay 14 generaciones de Abraham hasta David, ¿verdad? Por ejemplo, que la vida de Abraham fue una generación, la generación de Abraham. Igualmente tenemos la generación de Jesucristo que resucitó. Desde los tiempos de Jesús vivimos la generación de Jesucristo. En este contexto se podría entender las palabras de Jesús cuando dijo, no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación de Cristo, hasta que todo se cumpla. Es decir, todo lo que Jesús predijo tiene que cumplirse hasta que Jesús venga. Hasta ahí termina la generación de Jesús en la tierra. Entonces, muchas cosas tienen que cumplirse antes de la venida de Jesús. Se podría decir que el Espíritu Santo dijo esas palabras a través de Jesús para indicar que sobre la tierra se implantará la generación de Jesús y es en esa generación que tiene que cumplirse todo. Entonces vivimos en la generación de Jesús todavía. Eso para entender lo de las generaciones. Ahora vamos a la parte gramatical
para que entendamos el texto bíblico y para que hagamos una traducción exacta, una exégesis exacta. Aparece el texto bíblico pase un. Este un que usted ve aquí, ¿verdad? Lo vemos acá. Es una conjunción coordinada inferencial. Por eso, y así se traduce por eso. Y como es pospositiva, se tiene que traducir al inicio. ¿Ve? Por eso, así comienzo yo. Y luego traduzco primero esta y luego esta, ¿verdad? Por eso, pase y pase, lo escribimos en la tabla. Recuerden que tenemos que buscarlo en un diccionario. Yo les recomiendo usar el diccionario que hemos creado, dado que ahí viene toda la gramática de cada palabra. Y dice todas, todas. Todas, pase, es un adjetivo. Es un adjetivo. Y está en femenino plural nominativo, ¿verdad? Viene de paz, que se traduce como todo o toda. Entonces buscamos el paradigma paz, ¿verdad? Que es todo o toda, y aquí lo tenemos. Como es un adjetivo, tiene masculino, tiene femenino y tiene neutro, dependiendo de la palabra que él determine, califique, relacione. ¿Por qué femenino plural nominativo? Femenino, es decir, no es masculino ni neutro. Plural, es decir, no es singular, es plural, es de varios. Y luego dice nominativo, En esta fila, entonces es esta. Bueno, ¿por qué el autor está usando la palabra femenino plural nominativo? ¿Por qué no usó masculino plural nominativo o neutro plural nominativo? Bueno, por algo muy simple. Porque la palabra que está calificando o a la que está haciendo referencia es a las generaciones. La palabra que sigue, ¿verdad? Llené, que eso es un sustantivo con su respectivo artículo, ¿verdad? Lo ponemos aquí, llené. Como generación es femenino plural nominativo, entonces tiene que usarse el adjetivo femenino plural nominativo. Por eso se puso pase, así como está aquí. Se usó no se usó pantes ni se usó panta. Si hubiera utilizado o si estuviera en referencia a un sustantivo que fuera masculino plural nominativo, se usa pantes. O si hubiera sido el sustantivo neutro plural, hubiera usado panta. Pero entonces por eso es femenino plural nominativo. ¿Estamos? Femenino plural nominativo. Y sabemos que es femenino plural nominativo por la terminación ay, lo ve aquí, ¿verdad? Que ay es femenino plural nominativo. Está ahí. Luego vamos a pasar a las generaciones, que está en la otra, ¿verdad? Que ese es el sustantivo con su respectivo artículo. Dijimos que escribimos el artículo y el sustantivo. Llené ahí. Bueno, por eso todas, ¿verdad? En el anterior era todas, ¿verdad? Que se me olvidó. Se traduce como todas, ¿verdad? Todas. Luego viene llené. Llené o llené, ¿verdad? Lo primero que vemos es que es un sustantivo en el diccionario. Lo segundo es que viene de llenia. Este es el paradigma o digamos así, las declinaciones. La declinación llenia, que vamos a traducir como generación, y aquí la tenemos en pantalla. Ahora, Geniai, bueno, ¿qué es Geniai? Bueno, en primer lugar, aquí es muy fácil porque viene con artículo, ¿verdad? El artículo resulta que Geniai es un sustantivo femenino, es decir, es un sustantivo femenino, entonces usa artículos femeninos. Y aquí viene si usted busca lo va a encontrar aquí, ¿verdad? Eso es un artículo, el artículo femenino plural nominativo, ¿verdad? Ese es el artículo femenino plural nominativo. Entonces, y Geniai, usted lo ve aquí, está aquí.
Es decir, es un artículo femenino plural. Las generaciones se traduce, porque es plural. Las generaciones, ahí está traducido. Pasamos y tenemos la palabra apo. Apo es una preposición con genitivo que se va a traducir de, ¿verdad? De o desde. Desde Abraham. Desde. Entonces, aquí va a ser una especie de tres partes. Desde Abraham hasta David, generaciones 14. Es la primera oración. También, desde David hasta la deportación Babilonia, 14 es la segunda oración. Y la última es desde, ese apo es desde hasta. En esta primera es desde Abraham hasta, ¿la ve? Son tres oraciones que va apo, que es punto de partida y punto de final. Desde Abraham hasta David, 14 generaciones. También agrega, ¿verdad? Apo otra vez, desde David hasta la deportación, 14 generaciones. ¿No? Y la última es apo desde la metiquesía, la deportación de Babilonia, hasta la generación de Cristo, generaciones 14. Son tres oraciones que van de desde hasta, desde hasta. Entonces, las generaciones desde, y luego viene la palabra Abraham. Abraham, entonces lo ponemos en el cuadro, lo busco en el diccionario, es un sustantivo que viene de Abraham. Busco el paradigma Abraham, resulta que Abraham se escribe, en todos los casos se escribe igual. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Entonces, desde Abraham, ese desde no trae artículo, pero trae la preposición apo, ¿verdad? Es una preposición con genitivo, ¿verdad? Desde, entonces estamos hablando de un genitivo, ¿verdad? Eso significa que Abraham es un masculino, porque es un sustantivo de hombre, singular, solo tiene singular, y genitivo de posesión. ¿Verdad? Es desde. Desde Abraham. Igual todos estos, apo, desde David, va a ser genitivo. Desde de la metiquesía Babilonia, eso es fácil porque ahí viene el artículo tis, que es genitivo. Entonces, desde Abraham, para que no mutilemos los textos bíblicos. Eos hasta, ¿verdad? Este eos que viene aquí es una preposición impropia con genitivo hasta, así se traduce, hasta. Y luego dice David. Lo pasamos. David. Lo ponemos aquí. Bueno, este es porque hasta, vamos a ver aquí porque no nos vamos a regar. Estamos en Abraham, ¿está bien? Estamos en este. Desde Abraham ¿hasta qué? Hasta David. ¿A qué se refiere David? Hasta la generación. Entonces, le hemos agregado higienea, forma tácita, no aparece ahí. Se refiere a la generación, ¿verdad? Que es la generación de Cristo, de David. Hasta la generación de David. ¿Ve? Que es la que viene aquí, de David. David, que dijimos que lo poníamos aquí, la generación de David. David es un sustantivo, obviamente masculino, porque es un nombre de hombre. David, traemos el paradigma de David. En todos los casos se escribe igual, David. De David hasta la generación de David. Eso de David, ¿verdad? Entonces, obviamente se está refiriendo de David, es un posesivo
que es un genitivo. Se está refiriendo al genitivo. ¿Vean? Genitivo. De David. Hasta la generación de David. ¿Ven? Pasamos. Y luego viene Decatésares. Decatésares. Bueno, aquí faltó son, que lo, generaciones 14, ¿verdad? Hasta David son, vamos a ver si lo incluí. Son, son que estamos incluyendo aquí y sin, no viene en la Biblia, porque viene en forma tácita. Son, aquí, son, ¿verdad? Son, que vendría a ser y sin el verbo ser y mi, ¿verdad? Que viene en forma tácita también. Son y ese y sin viene a ser en presente indicativo activo tercera plural. Son porque son varias generaciones, no es una. Y sin, ¿verdad? Lo estamos incluyendo ahí, el verbo ser, que no viene en la oración, pero que viene tácitamente, está supuestamente, así es. Son, pasamos a la paginita y viene son geniai, ¿verdad? Geniai, lo buscamos en el diccionario, ese sí está ahí. Es un sustantivo femenino, genia o genia, y genia, que es geniai, ¿verdad? Geniai, lo veo aquí, exactamente es esto. Es un femenino plural nominativo, como dice aquí, ¿verdad? Generaciones. Y recuerde que el que dice generaciones 14, literalmente, pero está omitido el verbo ser. Son generaciones, son 14 generaciones. Lo pasamos y aquí viene decatésares. Y decatésares, ahora sí, lo buscamos en el diccionario, me dice, es un adjetivo, viene de decatésares. Es un adjetivo, en este caso femenino plural nominativo. ¿Por qué femenino plural nominativo? Porque está hablando de las generaciones, ¿verdad? El adjetivo y el artículo se corresponden con el sustantivo en género, número y caso. Como geniai es femenino plural nominativo, decatésares se va a usar el femenino plural nominativo, que es este, ¿verdad? Que son 14. 14 es un plural. En griego. Pasamos la página. Dice que es una conjunción coordinada que se traduce como también. Y luego viene apo de nuevo, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que apo era una preposición con genitivo desde, también desde. Y desde, espero para ver, desde David, aquí está, también desde David, ahí falta la generación, ¿verdad? Falta esto que está tácitamente también, desde la generación de David, ¿verdad? Aquí falta, que está en forma tácita, es decir, no aparece, que es esta palabra, genia, viene en forma tácita. La generación, ¿verdad? Ya sabemos que es un femenino singular nominativo, la generación de David, desde la generación de David, ¿verdad? Apo, desde la generación tácitamente de David, y David es un sustantivo, lo buscamos en el diccionario, un sustantivo masculino que viene de David, que es el paradigma,
y en todos lados es igual. De David es un posesivo, ¿verdad? Es genitivo, porque dice a David, digo, el David, de David, para David, al David. Entonces, de David es genitivo. De David, es decir, de la generación de David. Apo, de David, la generación de David. Pasamos, viene eos, que ya lo vimos, que es una preposición impropia con genitivo, hasta. Recuerde que ahí falta hasta la generación, que la omite el texto bíblico, ¿verdad? La generación, ¿qué sería? Vamos a ver si no estoy adelantándome. Genia, eso está omitido por el texto bíblico, que está en forma tácita. ¿Por qué? Porque así se habla, así hablan los griegos. Hasta la generación genia, ¿verdad? Que es la generación que sería ¿verdad? Hasta la generación, pues se refiere a una generación concreta, la generación de la deportación babilónica. Vea que es una generación, la generación puede ser de una persona o de un acontecimiento. En este momento está hablando, la generación de la deportación babilónica pudo haber durado, ¿qué? Unos más de 100 años. O 100 años casi. Entonces la deportación de Babilonia es una generación. Ellos la toman como una... para que entiendan el trasfondo de la palabra generación. Dice la generación de quién. Entonces viene la generación. Aquí está, este es el que tenemos ahí que está en forma tácita. Y vamos a hablar de la generación de, dice, Tismetiquesías babilonos, ¿verdad? Entonces, Tismetiquesías, este viene con el genitivo tis, de una vez, ¿verdad? Tismetiquesías. Estamos hablando de metiquesías, que es un sustantivo que viene de metiquesía, que es femenino. Femenino, singular, genitivo, ¿verdad? Metiquesías, bueno, este es el paradigma. Entonces buscamos el paradigma de metiquesías, ¿verdad? Se traduce de deportación y es aquí, ¿verdad? Todo esto en rojo son las terminaciones. Ya este es muy distinto. Se traduce como deportación. Entonces, tismetiquesía de la deportación, porque viene con su respectivo artículo, ¿verdad? Tismetiquesía de la deportación. Está hablando de la generación. Entonces, por eso se habla en genitivo. ¿De cuál generación? De la deportación. Ajá. Y luego viene de la deportación babilonos. Babilonos, lo buscamos en el diccionario. Es un sustantivo que viene de Babilón, que se traduce como Babilonia, que es un sustantivo femenino, ¿verdad? Femenino. Babilón, este es el paradigma de Babilón, ¿verdad? Babilón, babilonos, babiloni, babilona. Es un femenino singular genitivo, babilonos, es ahí lo podemos ver. Por dos razones. Primero, porque así es, este es el paradigma, y aquí está la palabra babilonos. Entonces es genitivo. Se traduce de Babilonia. De la deportación de Babilonia. Y ahí está, hasta de la deportación de Babilonia. ¿Ve? Ahí está traducido. Y luego sigue de Babilonia y viene generaciones 14. Es decir, está omitiendo el verbo ser. Son 14 generaciones. Porque se omite porque no es necesario en el habla normal de ellos. Pero ahí va el verbo son. Entonces, el verbo isin de nuevo, recuerdan que es un presente indicativo tercera plural, que era ¿verdad? Son, esto está omitido, por eso está en forma tácita, porque no es necesario escribirlo, porque se entiende sin eso. Para nosotros suena raro, ¿verdad? Los de habla española, porque nosotros sí decimos, son 14 generaciones, pero ellos no, 14 generaciones, nada más. Esa es la forma de hablar. Son, entonces viene Geniai, ¿verdad? Geniai, que ya lo vimos también, se vuelve a repetir, que es un sustantivo
que viene de genia, que este es el paradigma, que es un sustantivo femenino, que es plural nominativo, porque se refiere a, son 14 generaciones. Se refiere a, entonces dice geniaí, generaciones, ¿verdad? Babilonia, generaciones, que está aquí, generaciones. ¿Ve? Ahí está, generaciones. Y luego viene otra vez Decatésares, ¿verdad? Decatésares, que ya vimos Decatésares, que es lo mismo, ¿verdad? Es un adjetivo femenino plural nominativo, viene de Decatésares, que tiene, como es un adjetivo, tiene masculino, femenino, neutro, que es plural, y lo explicamos al principio, ¿verdad? ¿Por qué es plural? Porque se refiere a las generaciones. ¿Por qué es femenino? Porque hace referencia a las generaciones, ¿verdad? Femenino plural nominativo. Va a coincidir con el sustantivo que está calificando. Generaciones 14. Entonces, por eso son igual los dos, femenino plural nominativo. Por eso lo usa el autor ahí. Luego viene caí, otra vez, ¿verdad? Ya hay la otra, ok, que es la conjunción coordinada copulativa. También viene apo de nuevo. Recuerden que apo era una preposición con genitivo desde, ¿verdad? También desde. Y aquí está omitiendo desde la. Desde la genealogía, aquí exactamente omite, ¿verdad? Antes de Tismetiquesías viene desde la generación, aquí lo hemos incluido, Genea, eso está omitido porque no es necesario en el habla de ellos. Desde la generación, ellos llaman desde la y desde la deportación, pero ellos lo omiten. Entonces, aquí está Genea, que es esto, la generación, ¿verdad? Esto, la generación, esto está omitido tácitamente por el texto, y desde la generación, porque va a hablar de una generación. ¿Cuál? La generación dice Tismetiquesías Babilonia. Desde la deportación de Babilonia, Tismetiquesías, entonces viene Tismetiquesías. Aquí omití yo el artículo, ¿verdad? Omití este artículo. 1.17, omití artículos, ¿verdad? Tismetiquesías, entonces viene Tismetiquesías aquí. Tismetiquesías, que es femenino, obviamente se sabe que es femenino por el artículo tis, que es femenino, ¿verdad? Y obviamente la expresión, el término es igual, metiquesías, ¿lo ve? Que significa de la deportación, ¿verdad? De la deportación. Pasamos. Esta ya es una repetición casi lo mismo, ¿verdad? Babilonos, lo buscamos aquí también. Sabemos que es un sustantivo femenino que viene de Babilón, que significa Babilonia, y que es un singular genitivo. ¿Por qué? Porque, vean, es este que aparece aquí. Si este es el paradigma, Babilón, de Babilón, ¿verdad? Babilonia, aparece aquí como femenino singular genitivo, Babilonos, de Babilonia. Deportación de Babilonia. Pasamos hasta eos, ¿verdad? Otra vez eos, que ya lo hemos visto. Eos, que es una preposición impropia con genitivo. Hasta. Y aparece tu Cristo, ¿verdad? Hasta. Aquí aparece omitido. Hasta de Cristo, ¿qué se refiere? La generación. Hasta la generación de Cristo, ¿verdad? Aquí también está omitido los artículos, ¿verdad? La generación, esto está siendo omitido, ¿verdad? Es tácito. Hasta la generación, tu Cristo, ahí está omitido otra vez el artículo, ¿verdad? Tu Cristo, del Cristo, que la generación, tu Cristo, que me va a indicar que es un genitivo. De Cristo, la generación de Cristo, ¿verdad?
Cristo, lo busco en el diccionario, es masculino, viene de Christos, esto es el paradigma y es un genitivo obviamente por el artículo y por la terminación U, es decir, es esta palabra, ¿verdad? De Cristo se traduce, de Cristo, o del Cristo porque así hablan hechos, ¿verdad? Del Cristo. Luego dice, del Cristo, está omitido, ahí dice, de Cristo, generaciones 14, no, son generaciones, o son 14. El verbo ser está omitido, que es el y sí, ¿verdad? Ya lo vimos. Esto es igual, se repite en las tres oraciones igual. Entonces, son, este es el que está omitido, ¿verdad? Este es el que está omitido en forma tácita. Son, pasamos, generaciones, genial. Lo busco en el diccionario, ya vimos que es un sustantivo femenino, viene de genia y es un plural nominativo, es decir, es este. ¿Por qué? Bueno, véale la terminación AI o E, entonces es plural, entonces se refiere a generaciones. Todo esto es el paradigma, lo buscamos ahí y ahí está. Son 14 generaciones y pasamos al Decatésares, que es el 14, ¿verdad? ¿Por qué Decatésares adjetivo, recuerda? ¿Por qué femenino plural nominativo? Bueno, porque está calificando a el sustantivo geniai, que es femenino plural nominativo. El adjetivo tiene que ser femenino plural nominativo, igual que el sustantivo que está calificando, porque se corresponden en género, número y caso gramaticalmente, igual que en el español. Bien, hermanos, aquí llegamos al final de este programa, esperando que haya sido de mucha bendición para su vida, y los espero en el versículo 18.